Zoom a la noticia. Hola, bienvenidos a Zoom a la Noticia Online. Gracias por estar con nosotros en www.ntn24.com. En este programa debatimos el debate en la Asamblea General de la ONU del embargo a Cuba. David Rivera, congresista republicano por el estado de la Florida. Congresista, bienvenido. Es un placer que esté con nosotros. No, el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Congresista, ¿se debe levantar el embargo? Definitivamente que no. Ya sabemos que Cuba es un país terrorista, un país que auspicia el terrorismo, un país que ha sido designado como un auspiciador del terrorismo por nuestro propio gobierno aquí en los Estados Unidos. Sabemos que violan los derechos humanos, sabemos que hay una ola de represión en contra de todos los disidentes y opositores que están luchando por los derechos humanos, por las libertades civiles dentro de la isla, y esto no es el momento de dar una concesión unilateral a la tiranía castrista, ya que sabemos que están haciendo todas estas barbaridades contra su propio pueblo. María, bienvenida. Gracias. Está la posición muy clara del señor congresista David Rivera. Ahora, ¿usted cree que se debe levantar el embargo? Sí, yo creo que el embargo está demostrando haber sido hoy anacrónico, ineficiente y más que eso contraproducente. O sea, fue adoptado, como bien lo dijiste, en el 62, dizque para presionar a la caída del régimen de Fidel Castro, y 49 años después siguen los Castros en el poder. Y contraproducente en la vemos hoy. No solamente no han caído los Castro, pero permite que Cuba se adjudique una victoria diplomática con 186 votos en la ONU a favor de una resolución presentada por un país efectivamente muy poco democrático y contraproducente, o sea, y que pone una presión sobre Estados Unidos porque está mostrando las contradicciones de la política exterior de Estados Unidos, que tiene un bloqueo contra Cuba, pero que tiene otros aliados, podríamos mencionar a Arabia Saudita, que también son cuestionables en términos de derechos humanos y que cuestionan también la política de Obama, que había prometido un cambio en este sentido y que demuestra que probablemente para satisfacer o evitar las críticas de la ala más radical del Partido Republicano no cumple con lo prometido. Son varias cosas lo que ha dicho Mariev. Suma la noticia debate también con Omar López Montenegro de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Omar, bienvenido. Pues muchísimas gracias por darme la oportunidad. Bueno, ¿se debe levantar ese embargo? Mira, el embargo que se debe levantar es el embargo que le tiene impuesto el gobierno cubano al pueblo cubano. Y hay algo que hay que aclarar específicamente en este punto, y es que el embargo del gobierno de los Estados Unidos al gobierno cubano no fue establecido para derrocar a la tiranía. Solo hay que leer la ley que emitió ese embargo, y la ley dice claramente que es una medida de represalia por la confiscación de propiedades norteamericanas en la isla. Así que yo creo que ese es un primer malentendido que hay en este tema. Nunca fue establecido el embargo con el objetivo de derrocar al régimen castrista. No menos cierto, y entiendo el argumento de que en cierto sentido le permite anotarse una victoria simbólica que no pasa más allá de ese simbolismo, pero también se ha discutido y se ha aprobado 20 veces esta resolución simbólica, pero también se aprobaron 22 resoluciones en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas criticando al régimen por la violación a los derechos humanos, y el canciller cubano en aquel entonces, Felipe Pérez Roque, se paró, y estaba yo presente en el Palacio de las Naciones, y dijo que no iba a respetar ni una coma de esa resolución. Mire, Omar, acá hay un tema... El problema de Cuba no está en la relación entre Cuba... Omar, acá hay un tema que es importante verlo también dentro del marco mismo de la ONU. Jorge, bienvenido. Mire, es una condena, pero es una resolución que no es vinculante. Entonces muchos la ven, evidentemente, así sea una mayoría en pleno de la Asamblea General, como poco efectiva, como puro simbolismo. Claro. ¿Es realmente eso? Sí, en realidad no va a pasar nada mañana con eso. Pero después también hay que pensar que es una influencia más, es una presión más que se hace sobre las dos partes, incluso me parece. Pero si es la 20ª vez que se vota. Claro. No tiene ningún efecto práctico inmediato, pero lo que pasa es que mantiene el tema del conflicto sobre la agenda de las relaciones internacionales y en particular de las Naciones Unidas. Ahora, yo pienso, por ejemplo, que es un fracaso el embargo totalmente, eso no queda duda. Segundo, pienso que la principal víctima no es el gobierno cubano, sino la población cubana, que se ve sometida a un régimen económico muy precario, ¿no? Tercero, refuerza los argumentos del gobierno cubano
en contra de Estados Unidos, de la política de Estados Unidos y de que los cubanos defiendan el régimen socialista. Es decir, en su opinión, lo usan desde 1962 los hermanos Castro como una excusa para justificar también de una u otra manera que su modelo económico no ha fracasado, sino que es culpa del embargo. Puede utilizarse como una excusa, pero realmente es un problema real. Hay un embargo. ¿Usted está de acuerdo, congresista Rivera? No, todo el mundo en Cuba conoce que nadie cree los cuentos de la tiranía castrista de culpar todos los problemas de Cuba sobre el embargo. Yo creo que el pueblo cubano sabe que el problema en Cuba es la tiranía castrista. Son ellos los que han fracasado en su manejo de la economía, son ellos los que han fracasado en proveer las necesidades al pueblo cubano y debemos poner el enfoque donde debe estar, y eso es en la tiranía castrista y el hecho que ellos niegan elecciones libres a su pueblo, niegan derechos humanos, libertades civiles, en vez de atacarlos a los Estados Unidos y a aquellos que quieren promover y auspiciar esfuerzos para promover la democracia y las reformas democráticas en Cuba. Yo creo que todos estos apologistas de la tiranía castrista, aquellos que están abogando por concesiones unilaterales a esa tiranía terrorista que tenemos en Cuba, deben poner el enfoque en la tiranía de los hermanos Castro, en los hechos que están negando los derechos humanos, libertades civiles y democracia a su pueblo. Si tantas personas que se están quejando de la retórica y la demagogia que vimos en las Naciones Unidas hoy, o dando eco a esa demagogia, ponen ese enfoque en la tiranía castrista, sería mucho mejor para el pueblo cubano estar a favor de sus derechos en vez de a favor de los derechos y las necesidades de la tiranía castrista. Mire, veamos declaraciones. El canciller Rodríguez explicó hoy en las Naciones Unidas que el bloqueo le sigue impidiendo acceso a créditos bancarios, incluso hasta el Banco Mundial que tanto ha criticado Fidel Castro. Cuba continúa sin poder exportar e importar libremente productos y servicios de tipo alguno hacia o desde los Estados Unidos. No puede utilizar el dólar norteamericano en sus transacciones, incluidos los pagos a la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Tampoco puede tener cuentas en esa moneda en bancos de terceros países o acceso a créditos de bancos en Estados Unidos, de sus filiales en terceros países y de instituciones internacionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Ariev, veamos cifras. El gobierno cubano dice que el embargo lo ha perjudicado en 975 mil millones de dólares en estos 50 años. Ahora, ¿usted cree que se le está dando un espaldarazo en el pleno de la ONU al régimen de los Castro, violador de derechos humanos, diciéndoles, pues hay que apoyar hay que condenar ese embargo? Yo creo que más que un disparaldazo es una fuerte crítica al embargo, diciendo es que no sirvió para los propósitos para los cuales fue adoptado y que muchos hoy están convencidos que la mejor manera de acelerar la transición en Cuba es comerciar con Cuba, es dejar a los cubanos seducirse por los mieles del consumismo capitalista y no es esta pretensión aislarlos de las corrientes. Por eso ha sido fundamentalmente contraproducente y me parece interesante hoy de ver que yo creo que desde el 2009 hubo una encuesta de la Universidad de Florida mostrando que el 60% de la comunidad cubanoamericana está a favor del levantamiento del bloqueo, que es un cambio porque durante muchos años se dice Estados Unidos mantiene el bloqueo porque ahí el voto cubano es un asunto de política interna, no es que funcione contra Cuba, es solamente porque quieren guardar el voto de los cubanos, pero hoy parece que ya... Bueno, preguntémoselo a Omar. Omar, ¿es eso cierto? ¿Se trata únicamente de cuidar el voto cubano en la Florida, por ejemplo? No, mire, de ninguna manera. Yo creo que se está repitiendo un mismo argumento que no es real. El embargo, repito, no fue establecido para derrocar al régimen castrista. Lo que hay que hacer es leer la ley que decretó el embargo. Pero además voy a decir otra cosa también, y entiendo los argumentos, ¿no? Entiendo los argumentos de quienes creen que de alguna manera esto le representa una victoria simbólica al régimen, pero bajo ningún concepto el embargo es responsable de las carencias que sufre el pueblo cubano. El propio expresidente norteamericano Jimmy Carter, en el aula magna de la Universidad de La Habana, que se opone al embargo, pronunció un discurso donde lo dijo. Pero puedo enseñar aquí este libro que cubre los discursos de Fidel Castro desde el año 1960 a 1971. Mire, frente a lo que usted está diciendo... Lo que quería decir, Fidel Castro también dijo, dígame.
frente a lo que usted está diciendo, mire, No, lo que hay decía que personas, por Fidel ejemplo, Castro permítame darle dijo datos, mire, personalmente Bob Schwartz, no por ejemplo, representaba nada director porque ejecutivo comerciaba con del más de Disarm 150 Education países. Funds, está Así que diciendo la ineficiencia totalmente lo va a ser- contrario que usted ha dicho. Déjeme explicarle, por ejemplo, lo que él plantea. Está diciendo que el embargo unilateral de los Estados Unidos le ha quitado acceso a los cubanos de a pie en medicinas, en suministros, en equipos médicos de alta tecnología. Dice además que contribuye al no deterioro es de la calidad de la real. salud. Entonces, ¿está equivocado, por ejemplo, Bob Schwartz? Mire, el gobierno cubano es el principal comprador de medicinas y alimentos en los Estados Unidos. La ley que ¿Es eso constituye cierto, el embargo, Jorge? la ley Helms-Burton, Alimentos permite sí, la venta medicinas de no. medicinas y alimentos a Cuba. Eso es una realidad contable. Jorge, que puede ser ¿es eso cierto? verificada No en es registro cierto, no es público en cierto. los Estados Unidos. En medicina sí, en alimentos sí. Hay una compra importante, creo que está por los 500 En millones, alimentos y medicina. aunque ha ido disminuyendo. En medicinas no. Hasta la próxima emisión de Suma la Noticia Online. Quédese con nuestra programación en www.ntn24.com. Zoom a la noticia.